lo que voy a presentar hace parte de la investigación que estoy realizando acerca del pensamiento estético de Jacques Derrida, un filósofo francés contemporáneo. ¿Sí? Además de eso, las reflexiones que voy a presentar están originadas y orientadas también a los intereses actuales de investigación del grupo SOFOS, del programa de literatura, así como de Marginalia, el grupo de investigación de la licenciatura en lengua castellana, español, bueno, licenciatura en español y lengua castellana, creo que me equivoco ahí. Pero hace parte no solo de cosas que se están trabajando ahora, sino de un horizonte de trabajo. En ese sentido yo voy a presentar cosas que he trabajado en detalle ya en el pasado, cosas que estoy trabajando ahora y cosas que no tengo muy claras, pero me interesa demasiado seguir explorando, es decir, un programa de investigación. ¿Sí? Ya Jonathan hacía leía la presentación de lo que es mi ponencia, entonces no voy a leer esa parte del texto. Me pareció muy interesante la ubicación en el orden, pues, después de la presentación del profesor Camilo, porque efectivamente creo que voy trabajando en esa senda que él nos presentó, y trataré de no hacer tantas remisiones al debate que se acaba de suscitar, porque efectivamente es uno de los temas en común con el profesor, pero de los temas que más me interesan. Inicialmente podría hacer yo también un trabajo sobre la escritura, sobre la lectura, pero he querido llevarlo al ámbito de las imágenes. Es decir, todas esas preguntas que se estaban haciendo ahora, llevarlas a otro escenario y a una pregunta por la técnica en general. Con la intención de dar cuenta de lo que propone lo que promete el resumen de la ponencia, voy a recurrir a los planteamientos de Jacques Derrida, también algunas alusiones a Walter Benjamin, a un filósofo, Diego Parente, un filósofo de la técnica latinoamericano, y algunos otros críticos y teóricos recientes. El primer momento de mi texto se titula La problemática distinción entre las prótesis técnicas y lo natural. Con la intención de abordar el problema que nos convoca, es relevante remitir a los planteamientos de Diego Parente, un filósofo latinoamericano que se ha dedicado a indagar por la técnica. En particular, en el capítulo perteneciente a su libro Del órgano al artefacto, acerca de la dimensión biocultural de la técnica, capítulo que se titula La concepción protésica de la técnica. Allí, Diego Parente constata que desde la filosofía griega y en los albores del pensamiento occidental se encuentran presentes formulaciones de la técnica como prótesis, es decir, como algo que viene a suplir una carencia, una falta o una incapacidad propia de lo humano. Esto en contraste con los animales, por ejemplo, que se encontrarían dotados de un conjunto de miembros necesarios para interactuar con su ambiente. Por ejemplo, un relato de esto lo encontramos en el Protágoras, un texto de Platón, un diálogo, cuando se cuenta que hubo un encargo a Prometeo y a Epimeteo para repartir las habilidades, el cual tuvo como resultado una debilidad fisiológica del hombre, es decir, su carácter defectuoso, que fue compensada luego con la destreza técnica. La técnica, en ese sentido, es un arma que se le da a un ser débil, un suplemento requerido por las desventajas en las que se encuentra. Es decir, aquí se da un primer esbozo de una concepción de la técnica que se entiende como algo que viene a suplir unas necesidades de un ser que es incapaz, que le falta algo, es decir, algo extra para compensar que no tiene garras, que no vuela, que no tiene un pelaje que lo proteja del frío. Se puede detectar que la pregunta por la técnica tiene como correlato una comprensión de lo humano también.
Es decir, que los discursos sobre la técnica aportan elementos o rasgos distintivos para la comprensión de lo humano, sus límites y determina sus otros, los cuales pueden tener la figura de lo animal, de lo técnico, lo sagrado. Con esto quiero poner énfasis en algo, y es que por lo menos como yo lo estoy viendo, la pregunta por la técnica es una pregunta por los límites de lo humano, de lo animal, de los géneros, ¿sí? No es una pregunta menor, no es solo la pregunta por los artefactos, los objetos técnicos, sino una pregunta mucho más radical que enfrentaría un poco más adelante en mi texto. Menciono la cuestión religiosa, ¿cierto? Porque en los discursos sobre la técnica también está implicada como un nivel de creencia, una justificación del por qué se recurre al dispositivo técnico, ¿no? Y una comprensión del humano, que si bien no la voy a abordar en extenso, yo creo que en muchos casos la técnica es un cuestionamiento de eso que decimos que es lo humano, el hombre macho, etc. Y bueno, construimos en la filosofía una cantidad de discursos para justificar esas delimitaciones, esas separaciones genéricas, etc. En este debate se generan aporías conceptuales, ya que se tiende a considerar la técnica como algo distintivo del hombre, aquel animal que siendo incompleto se completa con la técnica. Pero esa complexión, ese paso a estar completo con la técnica es también el paso a la humanización. Es decir, no siempre fuimos humanos y tal vez, ojalá, no siempre vamos a hacerlo. Y la relación con la técnica tiene algo que ver en ese paso hacia la supuesta humanización. Ustedes, como entiendo que hay un público importante de artes, también la invitación es esa, a pensar la relación entre el humanismo y el arte, ¿cierto? Es generalmente aceptado que el arte es un producto humano, por ejemplo, y que la capacidad de dejar de hacer cosas por necesidad y hacerlas por ocio nos hizo humanos. Entonces a los artistas les hago la invitación a pensar si hay un nexo necesario entre lo humano y el arte. Esas son preguntas, digamos, de orden filosófico también. Es decir, la técnica aparece porque nosotros carecemos de otras habilidades, pero nos da un plus, nos vuelve un ser excepcional en el orden de la creación de las cosas naturales. Cito a Diego Parente, dice, va asociada con una carencia que debe ser suplida. La comprensión prostética de la técnica tiene dificultades que se evidencian al trato de la contemporaneidad con la cuestión de lo artificial, si se consideran solo los artefactos como prótesis. Es decir, a veces también tendemos a concebir la técnica reducida a un objeto o la tecnología reducida a un objeto, puede ser el iPad, puede ser el celular, cualquier otro tipo de objeto, desconociendo que esto está inserto en una dinámica cultural, social, histórica, política. Entonces, esa concepción de que la técnica viene a resolver una necesidad o una carencia que tenemos como seres humanos es limitada. Esto también se podría contrastar con otro tipo de versión, que es la que nos ofrece, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, un filósofo de la modernidad, que considera que estábamos completos antes de la llegada de la cultura, antes de la llegada de la técnica, antes de llegar a un lenguaje articulado, ya estábamos completos, y que llegó luego, entonces, la escritura, el lenguaje articulado, la cultura, a pervertir, exactamente la palabra, ¿cierto?, a contaminar un origen puro que funcionaba muy bien. Ahí se están poniendo en escena pues diferentes concepciones de lo que es la antropogénesis, es decir, antes éramos mejores humanos a pesar de que no teníamos cultura, escritura, y que nuestro lenguaje era más cantado que articulado, por ejemplo. Ya que la explicación que Rousseau da pasa también, por ejemplo, por su comprensión de la música y del lenguaje. Él decía que antes de la llegada de la cultura, cuando éramos hombres naturales, cantábamos en vez de hablar y de articular frases y oraciones con sentido. Nos dice entonces que
Diego Parente, abro comillas, de acuerdo con lo expuesto hasta aquí, la denominada concepción protésica de la técnica intenta resumir esta serie de aportes teóricos que coinciden en considerar la técnica como una prótesis tendiente a la compensación de ciertas deficiencias biológicas originarias de nuestra especie. Este modelo se caracteriza por considerar que la esencia de lo técnico radica en estar en el lugar de, es decir, en reemplazar algo. Postula la incompletitud originaria del hombre y propone al mundo artificial creado por él como el factor tendiente a alcanzar la completitud. Sin embargo, si se entiende la prótesis como un artefacto artesanal y bajo el control de un creador, no logramos entender la completitud del fenómeno. Es decir, no nos deja pensar lo artificial en un contexto social histórico determinado, en el que siempre ocurre el fenómeno técnico, sino que se limita a hacernos pensar que la técnica compensa un mal con un bien, pero asimismo que, y eso tiene que ver con lo que discutían ahora, que cada suplemento técnico o cada objeto que nos sirve para suplir alguna de nuestras necesidades tiene consecuencias negativas. Es decir, es una pregunta recurrente en estos temas. ¿Qué pasaría si damos un uso diferente al que ya se le está dando a un objeto, una práctica, como el libro? Ahora, otro interrogante que surge es la cuestión de la necesidad. Yo lo había mencionado un poco ahora y les decía, si se considera que la técnica viene a suplir necesidades, es decir, cocinar la comida, abrigarme, surge la pregunta entonces, bueno, que existen cosas que se hacen sin tener necesidad alguna, es decir, por el ocio, con una intención lúdica, es decir, el arte. Entonces, ¿qué viene a hacer ahí? Si yo no lo pongo en el orden solo de lo utilitario, sino que lo pongo en un escenario diferente, ¿cierto? De un homo ludens, de un hombre que juega, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero, insisto de nuevo en esto, creo que asociar la actividad artística con el proceso de humanización es algo a lo que hay que cuestionar y que por lo menos algunos teóricos de la filosofía de la técnica hacen, sin poder librarse de lo humano, ¿sí? Pero bueno, entiendo que una de las líneas también de esta montaña del sur es una pregunta por lo poshumano. Por otra parte, recurriendo a los planteamientos de Derrida, podemos decir que esta noción de suplemento problematiza los intentos de separación entre algo esencial, natural u originario frente a lo que es secundario, accesorio, pero curiosamente indisociable de su contraparte en la jerarquía. En particular, el suplemento remite al debate por la separación entre la escritura y la voz, en el que se considera que la escritura es engañosa y hasta peligrosa para el orden político. El suplemento del que habla Derrida como aquello que supuestamente se opone al originario, lo esencial, aquello que se agrega y que puede llegar a perturbar el orden natural humano de las cosas, ya que es del orden de la excedencia. Aquí pueden encontrar el nexo directo con la discusión que tenían ahora con el profesor Camilo, porque, cierto, la pregunta por el miedo y que será que la escritura transmite el mensaje de la misma manera, será que puede ser malinterpretada, también se puede hacer en el nivel de las imágenes. Pero yo destaco algo, y es que si bien esta pregunta ha sido frecuente, yo remito a una escena de un diálogo platónico en el que supuestamente un rey rechaza el regalo de la escritura por considerarlo un engaño para la memoria y no una ayuda, pero curiosamente ese relato se hace a través de la escritura y tenemos idea de él solo a través de la escritura. Entonces se pone en escena el supuesto peligro de la escritura, pero Platón escribe. Y escribe para decir que la escritura supuestamente es engañosa. Bien, eso son cosas para pensar, ¿no? Es decir, se vale de un artificio retórico del lenguaje para poner en cuestión cierto uso de los artificios retóricos del lenguaje. En ese sentido también me estoy dirigiendo a señalar esto, y es que nosotros tenemos una relación tan inmediata con lo técnico que ni siquiera nos damos cuenta. Yo la estoy utilizando aquí para hablar, la utilicé para escribir, la utilicé para leer, ¿sí?
A ver, el suplemento del que habla Derrida como aquello que supuestamente se opone al originario, a lo esencial, aquello que se agrega y que puede llegar a perturbar el orden de lo natural o de lo humano. Esto ya lo había acabado de leer, pero estoy acá poniendo el énfasis en algo, y es si creemos en que hay un escenario no mediado técnicamente. Y a veces nuestros discursos tienden a lamentarse por ese escenario que debería mantenerse ajeno a la técnica, que debería mantenerse no intervenido, y los filósofos caemos en eso constantemente. El caso de Rousseau que les mencionaba ahora, en el que él decía, uy, antes éramos mejor porque no estaba la cultura, no estaba la técnica. Pero Derrida lo que viene es a cuestionar ese dualismo. Es decir, no me diga que hay algo natural por un lado y que por el otro lado hay algo técnico, que hay algo esencial puro y hay algo impuro, no esencial y mediado técnicamente. Este esquema de jerarquía y exclusión tiene una de sus variantes en épocas recientes en las que una supuesta desconfianza ante las imágenes estaría justificada por su proliferación, por la rápida circulación y por la innegable manipulación y alteración. No obstante, estas objeciones solo se sostienen si hubiese un elemento diferente a la escritura y a las imágenes que se considere ajeno a la mediación técnica, a la interacción que necesariamente modifica aquello que se expone, produce o presenta. Es decir, la pregunta que le podemos hacer al lenguaje, a la escritura, a los libros, la podemos hacer, y tal vez más relevante para un contexto de las artes visuales, a las imágenes. Es decir, ¿son peligrosas, no son peligrosas, me engañan, no me engañan? Preguntas que todos nos hemos hecho. Y que en una condición social histórica como la nuestra, en la que pasamos, en que vemos miles y miles de imágenes todos los días, es bastante más relevante hacernos este tipo de preguntas. Paso a la segunda parte del texto, se titula, bueno, esta me sirve, porque de alguna manera estoy planteando este tipo de situación. Ya Platón nos hablaba de unas escenas en las que nos engañábamos por lo que veíamos, por lo que escuchábamos, y que había un escenario en el que no pasaba eso, que cuando salíamos de la caverna eso no pasaba, ¿sí? Ahora, si le introducimos otros artefactos como la televisión, la internet, la pregunta se complica. Un poquito, sí. Gracias. Bien, la artefactualidad de las imágenes. Es decir, voy a intentar llevar esta reflexión inicial, esos problemas que plantea el tema de las imágenes. Desde la estética y las aproximaciones filosóficas a las artes en relación con los escenarios de reproductibilidad técnica y tecnológica, así como sobre los nuevos medios, se encuentran diversas aproximaciones a estas cuestiones, en particular en algunos planteamientos de Walter Benjamin, Jacques Derrida y de Jacques Derrida que encontramos importantes para nuestro debate. La artefactualidad es una noción indecidible que indica el carácter técnicamente mediado, intervenido y ficcional de la actualidad, de la presencia y del presente. Igualmente permite comprender las condiciones de producción y circulación de las imágenes del cine, de la televisión, de la fotografía o internet, según las configuraciones siempre cambiantes que las tecnologías generan. Una pregunta crucial es cómo vemos y cómo se construyen las imágenes. Un ejercicio crítico sobre el ver debe pasar por las cuestiones que de esta pregunta se derivan. Según nuestra lectura, la intervención derridiana en este debate lleva a una ampliación de la tesis de Walter Benjamin acerca de la alteración en los modos de recepción y de percepción. La reproductibilidad y distribución de imágenes y discursos son condiciones de la transmisión televisiva, cinematográfica y del Internet. La omnipresencia de pantallas, televisores y equipos personales también ha generado otros usos y ha alterado el rol del receptor o el televidente, pues el uso o acceso implica un saber o manejo de la técnica, el conocer algunas formas de operación y de desciframiento. Como destaca Derrida, abro comillas, hoy en día en relación con lo que nos llega por la imagen puede decirse por analogía que la masa de los consumidores se encuentran en un estado análogo a esas diversas modalidades de analfabetismo relativo. Esto es una cita del texto Ecografías de la televisión, de los años 90, 1993, más o menos. Entonces, son necesarios otros modos de lectura e interpretación, ya que la proliferación de medios y la movilidad de la información están entretejidos con los nuevos avatares de lo político. Por ello, en la época de la reproductibilidad técnica y tecnológica, ¿sí? Es decir, la época de Benjamin hace unos 100 años,
y otros escenarios en el que nosotros estamos, como el de la internet, el streaming, las redes sociales, se generan otros escenarios para el entrecruzamiento entre arte y política, pues los medios o los telepoderes traspasan las fronteras nacionales y deconstruyen los conceptos tradicionales del Estado. Sin embargo, apunta Derrida, siguiendo a Benjamin, si para leer es necesario saber escribir, también sería necesario un saber implícito en la recepción de las imágenes. Y se alusiona al tema político, pero no es el único elemento que está en juego ahí, es saber cómo están construidas las imágenes de la televisión, de RCN y de Facebook, nos permite tener un conocimiento de qué es lo que ocurre, ¿sí? Es decir, es una forma de lectura y de interpretación sobre unos discursos que circulan ampliamente. Asimismo, se trata de otro escenario para la filosofía y la reflexión estética, pues las alteraciones que la técnica genera en la historia de la cultura y de los dispositivos técnicos también crean formas inéditas de la percepción y de las imágenes en el tiempo. Todo el dispositivo técnico institucional involucrado en una transmisión televisiva, como la que está ocurriendo ahí, o al menos en su registro, condiciona directamente el uso de la palabra, de las imágenes, de las percepciones y las experiencias que se entrelazan incluso en la toma de palabra en una cátedra de enseñanza, filosófica o no, ¿sí? Una conferencia o en el uso pedagógico de las teletecnologías, pues son saberes y prácticas nunca separables de los artefactos. ¿A qué apunto con esto? Porque mi interés también es pedagógico, abiertamente pedagógico, es decir, ¿qué hacemos nosotros con las cámaras, con las imágenes, con los micrófonos? Cómo mi forma de actuar, mi tono de voz cambia al estar en este escenario ante la cámara y cómo espero que el público, ¿sí?, o los estudiantes cuando estoy en clase interactúen conmigo. Es decir, cómo está hecho este escenario, cómo está construido. ¿Y qué efectos tiene eso en la transformación de los modos de percepción, de interpretación, de lectura? Es decir, los medios, las imágenes, los sonidos, los espacios alteran la forma en que leemos, en que interpretamos. Yo como profesor de filosofía me pregunto entonces, ¿para qué llevo yo un video a la clase, cierto? ¿Qué hago yo con eso? ¿Lo utilizo solo como un vehículo, un instrumento para un contenido o unos conceptos que ocurrieron afuera para ilustrar supuestamente? ¿O qué estoy haciendo con eso? Interviniendo en los modos de lectura, trabajando en otros modos de interpretación de imágenes y de discursos, ¿o qué estoy haciendo? Es una pregunta interesante que tiene, digamos, también un lugar en las indagaciones del grupo Sofos. Creo que eso es algo a lo que vamos a atender y a lo que también atendía Camilo. Es decir, cómo, dado otros soportes, por ejemplo el libro digital, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Creemos que el estado de cosas va a ser el mismo? ¿Que los sujetos que leen, que interpretan, van a hacerlo de la misma manera? Cuando queremos que eso sea así, caemos en ciertas nostalgias de que antes se hacía mejor o de otra manera y ahora estamos peor y no sabemos para dónde vamos. Entonces, los cambios no solo se dan en los saberes, vuelvo acá. Por ello, al hablar ante las cámaras, en un escenario artificial, entrecomillado, al registrar o reproducir la voz y los gestos, se afecta el discurso o el razonamiento, al igual que la corporalidad, configurando una extraña experiencia de percepción proteica. Entonces, los cambios no solo se dan en los saberes, en las prácticas, sino también en las percepciones. Pero además, agrega Derrida en la entrevista que no hay oposición entre técnica y percepción, pues incluso la percepción es posible como una experiencia proteica mediada técnicamente, puesto que, hablo comillas, en la percepción ya hay operaciones de selección, de duración, de la exposición, de filtrado, de revelado. El aparato psíquico funciona también como un aparato de inscripción y de archivo fotográfico. De nuevo, el blog mágico de Freud. Esta es una cita de Derrida en un texto que se llama Fotografía, firma, acontecimiento. De esta manera entonces podemos avanzar para condensar la concepción derridiana de las imágenes con la siguiente cita, que es un poco extensa. Dice: no se puede oponer percepción y técnica. No hay percepción antes de la posibilidad de la iterabilidad proteica.
Y esta sencilla posibilidad marca de antemano la percepción y la fenomenología de la percepción. En la percepción ya hay operaciones de selección, de duración, de exposición, de filtrado, de revelado. El aparato físico funciona también como un aparato de inscripción y de archivo fotográfico. Retrospectivamente, en este retrovisor tecnohistórico deberíamos recomplicar el análisis o la descripción de lo que se suponía que precedía a la técnica o a lo que llamamos técnica fotográfica. Deberíamos remontar el camino hasta la esquiagrafía o una imagen de las sombras, tal como planteaba Platón, y hasta toda escritura de la sombra, antes de la técnica moderna bautizada como fotografía. Lo que se describe como un juego de sombra y luz es ya una escritura. Así, con esta diferencia en la naturalidad, es decir, con la sombra, en la luz, el blanco y el negro, aparece la primera posibilidad técnica en la propia percepción. La diferencia en la luz, la diferencia de exposición, si quieren, no es forzosamente la diferencia entre día y noche. He aquí quizás la primera posibilidad del trazo, del archivo y de todo lo que así se sigue. La memoria, la técnica de la memoria, la mnemotecnia. Es decir, una relación entre la inscripción, la memoria y los soportes. La imagen es un tipo de soporte, la escritura es otro tipo de soporte. Y la pregunta es qué relación tiene eso con nuestras percepciones o nuestro modo de percibir, que es indispensable para la experiencia estética, ¿cierto? Es decir, en la experiencia estética está ese elemento sensible de la estesis, de cómo me relaciono con algo que ocurre o con unos estímulos, con una obra, por ejemplo, o con un entorno. Bien, sigo con una caracterización de lo que es la imagen fotográfica y en general sirve para pensar la imagen desde el autor que les menciono, Jacques Derrida, nos dice lo siguiente: la imagen son como artificios que rompen definitivamente con el supuesto naturalismo fenomenológico que vería en la fotografía el milagro de una técnica, que se borra a sí misma para entregarnos la virginidad natural, el tiempo mismo, la experiencia inalterable e initerable de una percepción pretécnica, como si hubiera algo así. Y repito, la ilusión de una percepción previa a la técnica, ajena a la técnica, que se pone en duda, ¿sí? Y el caso de la fotografía es interesante, es particular porque tendemos a, todavía discutimos si hay un valor indiciario o un indicio de algo real o objetivo detrás de la fotografía. Bueno, son preguntas que se han hecho los teóricos sobre esto y que tienen valor, ¿cierto? Es decir, si la fotografía nos presenta algo que realmente fue o qué. La posibilidad técnica de registro y transmisión de las imágenes supone la mediación y la conversión a ciertos formatos. A pesar de la ilusión de inmediatez o del cómo sí, del en vivo y en directo que nos llega a diario por los medios, ¿sí? Hasta por el streaming. El streaming, cuando uno ve que el compañero está transmitiendo algo por el Facebook Live o algo, dice, uy, esto está pasando allí, en la Universidad del Quindío. Creemos que hay algo que está ocurriendo a distancia, además, certeramente. ¿Quién pone en duda que lo que pasa por el streaming del amigo está ocurriendo? Bien, pero ¿a qué nos dirigimos acá? Que es una ficción creer que algo ocurre en vivo y en directo, que no ha sido mediado, que no ha sido alterado, procesado, formateado por la cámara que hace el registro, por lo que hace la red o por el formato de Facebook. Sí, se supone que hay una presencia inmediata, simultánea, en la que no hay mediación y no hay retraso. Por lo tanto, la apariencia del directo siempre es intervenida técnicamente, no hay un directo total, puro, ya que sin esta alteración no es posible el efecto del vivo y en directo. Es decir, nosotros tenemos fe en que ocurre algo en otro lado, sin darnos cuenta que hay un desfase que no puede ser eliminado por el tiempo real de la transmisión o por el registro mismo, por la distancia. Y aquí hago una mención, y es que, por ejemplo, la palabra televisión está hecha de dos cosas, dos partes. Una es la visión, más comprensible, pero tele es una raíz griega que habla de la distancia. Entonces, veo a distancia. El teléfono es escuchar a distancia, ¿sí? Entonces, la pregunta es si esa distancia
¿Afecta o no la comunicación telefónica, la transmisión de imágenes? Bien, entonces medios de telecomunicación, entonces a distancia, ¿cierto? En diferentes espacios, diferentes condiciones, lograr una supuesta conexión o comunicación. Una de las formulaciones más precisas de la artefactualidad la encontramos en el libro Ecografías de la televisión, el cual reúne unas entrevistas de 1993 entre Jacques Derrida y Bernard Stiegler, con ocasión de una reflexión acerca de la actualidad de las teletecnologías a la luz de los procedimientos deconstructivos para encontrar los aspectos estéticos y ontológicos que implican. La artefactualidad es un término cargado de indeterminación, digámoslo así, que permite pensar las artes en el contexto de las técnicas de transmisión y reproducción de las imágenes. Y aquí ya voy a hacer un giro un poco a una parte más positiva de este análisis. Cito: esquemáticamente, dos rasgos designan lo que constituye la actualidad en general. Podríamos arriesgarnos a darle dos sobrenombres generales: artefactualidad y actuvirtualidad. El primer rasgo es que la actualidad precisamente está hecha. Para saber de qué está hecha, no es menos preciso saber que lo está. No está dada, sino activamente producida, cribada, investida, performativamente interpretada por numerosos dispositivos ficticios o artificiales, jerarquizados y selectivos, siempre al servicio de fuerzas e intereses que los sujetos y los agentes, productores, consumidores de actualidad, a veces los filósofos, siempre interpretando, pero nunca se percibe lo suficiente. Entonces, con el término artefactualidad se quiere decirnos Derrida que siempre hay un proceso performativo de producción de las imágenes, así creamos que están transmitiendo algo que ocurre con certeza en algún otro lugar, pero también hay un ejercicio performativo de interpretación, es decir, de recepción, de interpretación. Entonces nos está hablando de de por lo menos dos instancias de este proceso: producción e interpretación, artificiales, digámoslo así. Es decir, que no existían antes del proceso mismo de la transmisión, de la lectura, de la visualización de las imágenes. Pensar la actualidad es entonces deconstruir aquello que se asume como el presente, como lo actual, la supuesta inmediatez de lo que ocurre una sola vez, ya que para ser transmitido en vivo y en directo ha sido convertido al formato del medio, lo cual supone que ha pasado por el recorte, la selección y el encuadre. En suma, la artefactualidad es una noción indecidible para pensar el carácter mediado y ficcional del audiovisual y supone el carácter de producido, de efecto y de montaje contingente. Esta es una problemática recurrente en los estudios contemporáneos sobre la imagen. Por ejemplo, en las consideraciones de George D. Uberman, cuando sostiene que nunca se dan ajenas a la manipulación, las imágenes, ¿no? Puesto que todas las imágenes del mundo son el resultado de una manipulación, de un esfuerzo voluntario en el que interviene la mano del hombre, incluso cuando ésta sea un artefacto mecánico. Y debemos preocuparnos por cómo determinar cada vez en cada imagen qué es lo que la mano ha hecho, exactamente, cómo lo ha hecho y para qué, con qué propósito tuvo lugar la manipulación. Con esto estamos diciendo que para salirnos de la escena platónica en la que vemos cosas que nos engañan y hay otras que no nos engañan, es decir, hay cosas manipuladas y hay cosas no manipuladas. Yo sostengo que tanto en Didi Uberman y en Jacques Derrida hay una concepción de las imágenes en las que necesariamente son siempre manipuladas, transformadas, intervenidas, ¿sí? Pero se le está quitando tal vez un aspecto negativo que se le da a la manipulación y dice: es que no hay otra manera de ver imágenes que habiéndolas producido, habiéndolas intervenido, habiéndolas recortado, copiado, pegado para ponerlas acá. ¿Sí? Y nos dice incluso George D. Uberman, esto es del libro Desconfiar de las imágenes, en el que él escribe un prólogo al libro de Farocki, ¿sí? Nos dice: solo los teólogos quieren imágenes que no hayan sido manipuladas, que no hayan sido tocadas, imágenes no semejantes, sino idénticas. ¿Sí? Entonces, me gusta leer o recurrir a esto porque a veces queremos imágenes idénticas a algo, ¿sí? Que no hayan pasado por ningún tipo de proceso, por ninguna mediación.
Y eso yo creo que no ocurre ni en la palabra, ni en la escritura, ni en las imágenes. Esta posición contrasta con la pretensión de imágenes y de discursos ajenos a la mediación técnica, al proceso de formación que las hace posible, pero las condiciona. Sin embargo, significa ya una alternativa ante la iconoclastia heredada de la caverna platónica y que curiosamente parece obligarnos a mantener en el modo de pensar de esa caverna, a pesar de caminar bajo la enceguecedora luz de otro sol. La imagen platónica nos decía que salíamos de ahí y veíamos un sol, no lo logramos ver, nos enceguece por su resplandor, ¿cierto? Pero parece que nos quedamos con ese esquema de que en una escena las imágenes me engañan, en otras tal vez no. Pero es un dualismo que si le aplicamos pues una lectura nietzscheana no se sostiene. Si vamos o lo que hace Nietzsche es cuestionar el dualismo que separa entre un mundo real y un mundo engañoso. Dice, no me voy a ir por uno de los términos, lo que va a tumbar es el dualismo. Y yo creo que hay una invitación a eso en la concepción de Derrida cuando nos dice que las imágenes son artefactos siempre producidos. Y en George D. Uberman cuando dice que toda imagen es manipulada. Y eso no tiene nada de cuestionable. ¿Cuál es el ejercicio crítico o el ejercicio que nosotros podemos hacer? Ver cómo están hechas, ver cómo están montadas, a qué intereses responden, qué discursos soportan. Y me gusta la imagen de la caverna porque Derrida al hablar sobre la pintura y la ceguera dice que nosotros estamos en un modelo que asocia la imagen con el lenguaje, con el pensamiento y que no nos atrevemos a pasar al nivel del tacto. Y él dice, el problema platónico de imágenes que me engañan al ser proyectadas sombras proyectadas en una pared, se hubiera resuelto si los señores, en vez de salir a buscar la luz, es decir, si hubieran guiado por la visión, recurriesen al tacto. Vamos a tocar a la pared a ver qué es lo que hay. Pero el modelo pues que se nos presenta de visiones que engañan y otras que supuestamente son verdaderas, así nos deslumbren, ha sido como una constante en Occidente, al parecer. O al menos en la reconstrucción que los filósofos hacen de su propia historia. Eso no quiere decir que en la realidad haya pasado. De otro lado, señala Bernard Stiegler que desde finales del siglo XX ha venido ocurriendo una transformación en relación con lo digital, lo que conlleva otros retos y otros problemas que no fueron objeto del análisis de Benjamin, quien se refiere principalmente a la época de la emergencia del cine y de la fotografía y a la reproducción mecánica de copias. Nosotros ya estamos en un escenario de la reproducción digital que desborda esos análisis de la época del cine, de inicios del cine y de la fotografía. Una de las cuestiones que surge es la comprensión de la imagen analógica en la época de la virtualización y reproductibilidad tecnológica, pues en general se tiende a creer más en la imagen analógica, es decir, no está manipulada o menos manipulada que la digital, ¿sí? Sin embargo, para Derrida y también para Benjamin, la imagen no puede ser pensada sin la repetición. Y en particular Derrida entiende la repetición como modificación o alteración, es decir, siempre que hay copia, siempre que hay repetición, hay diferenciación, por decirlo de alguna manera. Esto nos permite decir que las imágenes no son copias de modelos y no las vamos a evaluar por su correspondencia con algo que ocurre efectivamente aquí o en otro lugar, sino que son el resultado de movimientos reiterativos y performativos que las alejan del sentido asignable o de una presencia que se ofrecería sin intervención o mediación técnica, sin artefactualidad. Paso a la última parte del texto, la titulo Del artificio a los cyborgs. Según vimos al inicio de esta presentación, la artefactualidad acentúa el carácter performativo de los medios, la constante ficcionalización de lo que se ha llamado actualidad, así como la mediación y alteración de aquello que se etiqueta como transmitido en vivo y en directo, a través de los medios de telecomunicación, es decir, aquellos que ponen a circular a través de la distancia los discursos, las imágenes, la música, los contenidos pedagógicos o publicitarios.
Por otra parte, encontramos que Donna Haraway es una teórica que desde hace décadas está debatiendo cuestiones relevantes para nuestra indagación. Aunque podría parecer que son temas con un auge reciente, ya en el manifiesto Cyborg de la década de los 80, o sea, casi 30 años, se entrecruzan ciencia, filosofía, tecnología con los discursos feministas, animalistas y los activismos que le son correlativos. Este manifiesto lleva a cabo un ejercicio de escritura provocadora y blasfematoria, apenas para el día de hoy, ¿no? que es de purga, en el que se cuestiona la ficción, su función y su efectividad. Es precisamente en este aspecto que podemos articular nuestras consideraciones acerca del carácter protésico de la técnica, del carácter performativo y productivo de los medios, con la figura del cyborg, un híbrido maquínico, biológico y cultural que nos permite pensarnos en el contexto y la cultura tecnológica que nos rodea. Efectivamente, Haraway sostiene que a finales del siglo XX, es decir, nuestra era, estamos en un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos, teorizados y fabricados de máquina y organismo. En una palabra, somos cyborgs. El cyborg es nuestra ontología y nos otorga nuestra política. Esta era una cita de Haraway. Esta figura es bastante relevante, dado que el cyborg supone la mezcla, la contaminación y el traspaso de bordes y fronteras que hemos considerado aseguradas y firmes. Pone en escena la tensión entre lo humano y lo animal, lo orgánico y la máquina, entre lo natural y lo técnico. La imagen que están viendo acá no es exactamente un cyborg, es más un autómata que es otra de esas figuras que desde la literatura, el cine incluso nos asedia todo el tiempo, ¿cierto? Una máquina que podría asimilarse al humano, que podría funcionar de manera tal que nos engañase, cosas así, son cosas que a los humanos les ha interesado y les ha preocupado mucho durante siglos. Bueno, ¿qué tiene de curioso este autómata que escribe y dibuja? ¿Sí? Y pensando pues en la exposición de Camilo hace un rato y en lo que yo estaba hablando sobre la escritura y las imágenes, me parece interesante eso, ¿no? Como que de alguna manera tanto el lenguaje, la escritura y las imágenes no son algo exclusivo de unos animales denominados, pues, que se autodenominan humanos. Obvio que uno podría decir, no, pero es que ese señor no piensa, no siente, yo sí. Y también me sirve esto como para resaltar el carácter artificioso o artefactual de la escritura, por ejemplo. Sí, eso no es una transmisión de pensamiento ni de ideas y conceptos. El pensamiento, si ocurre, si es que existe, no es ajeno a la mediación técnica, no es ajeno a la escritura ni a la técnica del lenguaje que yo estoy utilizando acá. ¿Sí? Porque es que a veces pensamos que existe un humano, un saber, una sensación ajena a la técnica o esas prótesis que nosotros nos hemos inventado, y yo no estoy muy de acuerdo. Solo que a esa escena que consideramos ajena a la técnica a veces le decimos naturaleza, ¿cierto? Hay algo natural que no está pasado por el aparato, no está pasado por los medios, por las redes, etc. Y queremos a veces protegerlo, cuidarlo, no sé, también accederlo, poseerlo. Bien, en palabras de Haraway, la definición del cyborg. El cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. La realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más importante, un mundo cambiante de ficción. Los movimientos internacionales feministas han construido la experiencia de las mujeres y asimismo han destapado o descubierto esos objetos, este objeto colectivo crucial. Tal experiencia es una ficción y un hecho político de gran importancia. La liberación se basa en la construcción de una conciencia, de la comprensión imaginativa y de la opresión, y también de lo posible. El cyborg es materia de ficción y experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este siglo. Se trata de una lucha a muerte, pero las fronteras entre la ciencia ficción y la realidad social son una ilusión óptica. Fin de la cita. Pensé si extraer la parte que hablaba de las luchas feministas del texto, pero me parece que es quitarle toda la potencia de la cual ha surgido el texto de Haraway, es decir, ella considera que el problema de la técnica, el problema de la ciencia, el problema de los cyborgs no se puede separar de cierta construcción del humano, de cierta construcción de lo masculino, y bueno, de la mezcla de todas estas problemáticas es que se vuelve potente el texto de Haraway.
Por otro lado, en un texto posterior al manifiesto Cyborg, Haraway recurre a la cuestión de la artefactualidad de un modo que aporta elementos a nuestra discusión, ya que problematiza las nociones de lo natural y de la relación con lo supuestamente intocado, incambiado. Efectivamente, en el texto Las promesas de los monstruos, una política regeneradora para los otros inapropiados o inapropiables, Haraway quiere pensar la reproducción artefactual que supone la problematización de los discursos científicos, sociales, acerca de la naturaleza y sus otros, es decir, la tecnología. Por ejemplo, parte de formular de modo polémico, también para el escenario de esta montaña del sur, que la naturaleza es un concepto determinado por su carácter discursivo o por ser objeto de colonización, de racismo, de sexismo, es específico de ciertos grupos sociales, es decir, es no específico y se determina por el deseo siempre insatisfecho de posesión y de dominio. Es decir, nos está diciendo que la naturaleza es un concepto problemático que depende de cierta noción del humano, de lo vivo, del hombre, del macho y curiosamente, como ya pueden ver en la cita, el lugar de lo natural es el de lo femenino, que hay que cuidarlo, que hay que conservarlo, que es la fuente originaria, pero de vez en cuando al hombre occidental le da por acceder a discreción de eso femenino que está allá. Es decir, en el concepto de lo natural hay bastantes cosas cuestionables, ¿sí? Y es una construcción contingente que podemos pensar de otra manera y la figura del cyborg y de lo artefactual nos sirven para eso. Bueno, ahí está la cita, pero la voy a leer. Por tanto, la naturaleza no es un lugar físico al que se pueda ir, ni tampoco un tesoro que se pueda encerrar o almacenar, ni una esencia que salvar o violar. La naturaleza no está oculta y por lo tanto no necesita ser develada. La naturaleza no es un texto que pueda leerse en códigos matemáticos o biomédicos. No es el otro que brinda origen provisorio o servicios. Tampoco es madre, enfermera ni esclava. La naturaleza no es una matriz, ni un recurso, ni una herramienta para la reproducción del hombre. Bien, según la versión del artefactualismo que propone esta pensadora, podríamos preguntarnos qué significa entonces eso, lo artefactual. Y ella nos dice lo siguiente: en primer lugar, significa que la naturaleza para nosotros y nosotras está construida como ficción y como hecho. Si los organismos son objetos naturales, es crucial recordar que los organismos no nacen, los hacen determinados actores colectivos en determinados tiempos y espacios con las prácticas tecnocientíficas de un mundo sometido al cambio constante. Fin de esta cita. Bien, cierro con esto. Mi intención con este texto era tratar de responder a dos de las preguntas que se planteaban en la formulación del seminario, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, ¿puede existir el riesgo de que como resultado de la asimilación de múltiples herramientas e innovaciones tecnológicas por parte de las prácticas artísticas y humanísticas se transforme el sentido y la capacidad para valorar lo que en origen dichos campos de saber quisieron transmitir? Y yo con esta ponencia intento responder que siempre ha habido una modificación, siempre ha habido una intervención, que no es ahora que existe el internet y las cámaras y los celulares, que el campo del arte ha tenido relación con la técnica, con los aparatos, con los dispositivos, que siempre la ha habido y ha sido siempre diferente. Eso sí no lo voy a negar. Es decir, lo que ocurre hoy con lo digital, por ejemplo, es un escenario totalmente diferente, pero no quiere decir que desde la caverna platónica esa que veíamos ahí no estuviese en juego una relación con las imágenes, un tipo de percepción que con el tiempo ha ido cambiando, ¿sí? Entonces, a mí sí no me genera pues como tanta preocupación eso de que si ahorita las artes ya van a dejar de comunicar ideas, sentimientos y cosas más por allá muy profundas del humano, porque precisamente este tipo de discursos que yo estoy presentando nos llevan a cuestionar esa noción del humano, esa noción de una sensación, una percepción, incluso una conceptualidad que no esté ya necesariamente permeada por la técnica. Por eso la tesis fuerte que yo intentaba defender a partir de Benjamin y de Derrida, de que hay un nexo necesario entre las transformaciones técnicas y la percepción. Es decir, la percepción es técnica, ¿sí? Y se modifica. Y entonces cuando nos enfrentamos a nuevos formatos, a nuevos
modos de transmitir, no sé, el saber, cosas así. Lo que tenemos que pensar es en los modos de percepción, los modos de interpretación, los modos de lectura, ya que la pregunta tal vez por si lo que se transmite se logra fielmente, si leo mejor en papel o en PDF, pues es una pregunta que no va a dejar de acosarnos, pero no necesariamente la más relevante. Bien, muchas gracias.